cuánta expectativa, cuánta intención que va a haber de aquí al 11 de marzo también por parte del presidente electo. Vamos a hablar del COVID. Hay cifras que siguen subiendo, hoy ya sobre los 8.000 casos. La ministra subrogante de Salud hablaba de 30.000 casos al momento en que esto pudiese ser mucho más crítico para la red de salud hospitalaria. Es decir, estamos muy lejos aún de eso, pero el alza continúa siendo inquietante en los contagios. Estefanía Bustamante, ya te estamos viendo en pantalla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Y claro, durante esta jornada se superan los 8.000 casos diarios de COVID-19 que, como ya hemos dicho durante la semana, estas estadísticas confirman este alza sostenida de los contagios que hemos visto durante las 2 semanas, impulsada por esta variante Omicron que llegó hace más de un mes a nuestro país y que también, un dato bastante importante, que ya supera el pic de la primera ola de contagios que lo que va de la pandemia. Y otro dato también es que ya nos estamos acercando al pic de contagios diarios, que es lo más alto, cerca de 9.000 contagios fue lo que se registró, por ejemplo, en abril pasado. Ojo también lo que está pasando con los casos activos, que ya duplican los contagios, los pacientes en etapa contagiante con respecto a hace solamente 8 días atrás, es decir, el viernes pasado, cuando habían cerca de 14.000 contagios activos. Hoy esta cifra ya supera los 36.000 solamente en una semana. Y atención también con la comuna de Iquique, que es la comuna con más casos activos al día de hoy. Le sigue Arica y acá en la región metropolitana la comuna de Las Condes. Con respecto también a la positividad nacional, también hay un alza. Esta cifra se llega al 8,59% y es lo más alto desde el 23 de junio, y el panorama es que todos estos indicadores sigan yendo al alza. Justamente vamos a escuchar ahí a la ministra subrogante de Salud con estas proyecciones con respecto al alza de los contagios. Sí, efectivamente, durante el día de hoy se está confirmando sobre 8.000 casos de COVID, lamentablemente, con una positividad que se ha mantenido incluso un poco más elevada. Estamos en una situación de preparación total, estamos trabajando arduamente en poder plantear a la brevedad posible un plan de abordar una nueva variante, pero con distintas manifestaciones que otras variantes. Hay entonces parte de las proyecciones que hacen desde el Ministerio de Salud, donde también están buscando distintas estrategias, que es lo que se puede hacer ante este alza de contagios. El llamado principal entonces desde la autoridad sanitaria es a la vacunación, pero también al autocuidado, y justamente ya el día de ayer, y es una escena que hemos visto en días atrás, personas que no usan mascarillas en espacios públicos, justamente el llamado que hace el Ministerio de Salud, y los invito a que pasemos a revisar una situación que se registró ayer en el metro, donde una pasajera está en el metro sin mascarilla. Está lleno también ahí el vagón del metro, donde todos los pasajeros le están pidiendo a esta persona que se baje del vagón, a lo cual se niega. Luego ingresa también el guardia de seguridad, le pide que se baje del metro. Hay que recordar que en este espacio se pide también el uso obligatorio de la mascarilla. Sin embargo, esta persona se niega a bajarse del vagón. Pasemos a revisar parte de lo que fue esta situación el día de ayer en el metro de Santiago, y también la opinión experta respecto a esta situación. ¿Tiene que descender de la estación? No hace escaso omiso bajar. Oiga, está atrasando todo el público. Está atrasando todo el público. Está atrasando a todo el público. Lo complejo que tiene la situación que ocurrió en el metro es que muchas de las personas que van ahí no optan por ir en metro. Tienen que ir a sus trabajos, es algo obligatorio para ellos. Ahora, ella está muy expuesta, ella como persona, y también está exponiendo a su entorno. Yo tiendo a pensar que ella tiene un pensamiento que hay que entender, pero en el momento de esa emergencia había que conversar con ella y de alguna manera hacer entender que no era lo correcto, porque estamos en un momento de emergencia sanitaria.
Hay parte de esta situación que ocurrió ahí en el metro de Santiago, bastante complejo lo que ocurría ahí porque la persona se negaba a bajarse del vagón. Lo decía ahí el doctor también, son situaciones cotidianas que están ocurriendo con mayor frecuencia. Hemos visto también videos que han aparecido distintas personas en transporte público donde no están usando la mascarilla. Justamente ahí lo que decían también las autoridades y los especialistas con este relajo que se está dando en medio también de esta alza de los contagios bastante importante que se ha repetido ya en las últimas semanas. Precisamente lo que está preocupando hoy en día a la autoridad sanitaria es lo que está ocurriendo en el norte del país, donde de las 4 regiones que tienen la positividad más alta a nivel nacional, 3 de ellas son del norte. Hablamos de Tarapacá, Arica y Antofagasta, donde incluso en la primera región este indicador llega a un 19%, que es bastante alto con respecto a la positividad nacional. También está ahí Magallanes, pero lo que está preocupando, como les decía, es lo que está pasando en el norte. Precisamente ahí la ministra subrogante decía que lo más probable es que esta alza de los contagios en esta zona del país se estaba produciendo por fiestas masivas y también el mercado ambulante. Preocupa también lo que está ocurriendo en Calama, donde ya están con todas las camas críticas ocupadas, donde el 70% de ellos son pacientes con COVID-19. Frente a esto, lo que están haciendo desde el hospital de Calama es ya comenzar con los traslados al resto del país y también al hospital de Antofagasta, precisamente lo que se está haciendo desde la autoridad sanitaria a nivel nacional, donde estén ya copándose las UCI y las camas críticas, ya van a comenzar entonces con estos traslados a todo el país. Escuchemos más de esta situación por parte de la ministra y también lo que está sucediendo en el hospital de Calama. Por lo tanto, ahí se han tomado medidas porque ¿qué es lo que ocurre en esos lugares? Es la aglomeración. Entonces, fiestas, aglomeraciones, pérdida del temor a la enfermedad, donde obviamente hay que intensificar todas las medidas, digamos, de educación y de autocuidado. Bueno, nosotros hemos visto que estamos lamentablemente en esta curva ascendente de casos. Todos los días hemos visto que el número va aumentando, lo cual genera que tengamos más casos activos y eso es parte de la disminución de fase. Y evidentemente el índice de ocupación de cama hospitalaria, en este caso lo que nosotros tenemos como un indicador más importante son las camas críticas. Y en este minuto nosotros tenemos un 100% de ocupación de las camas críticas. Hay entonces parte de las estrategias que se están tomando ahí en Calama, donde ya decíamos que se están ahí las camas críticas totalmente ocupadas, entonces van a empezar a trasladar ya a los pacientes a otras regiones, también al hospital de Antofagasta, pero llama la atención que esto esté sucediendo aun cuando los especialistas han dicho que lo primero que se va a ver afectado con esta alza de los contagios va a ser precisamente la red de atención primaria, van a ser los hospitales, por ejemplo, los servicios de urgencia, los que se van a ver más afectados antes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las camas críticas, porque lo que hemos visto, por ejemplo, durante los últimos meses es que a pesar de esta alza en los contagios, los pacientes críticos se mantienen a la baja. Hoy en día, del total de camas críticas que están disponibles y las que están siendo ocupadas a nivel nacional, solamente el 24% es de pacientes COVID-19. Por lo tanto, llama la atención que ya en esta situación está, por ejemplo, Calama con el 100% de las camas críticas ocupadas. Igual hay que entender que es una ciudad que no es de las mismas proporciones que otra, por ejemplo, una comuna más numerosa, pero llama la atención lo que está pasando ahí entonces y ya las autoridades están tomando las medidas necesarias, fortalecer precisamente la red de atención primaria y también aumentar el número de camas críticas. Claro, es que ese es el tema. No todas las ciudades del país, no todas las regiones tienen la misma red hospitalaria, la misma capacidad de atención que tiene Santiago. Entonces, atención con eso porque el virus no discrimina por regiones, pero sí hay una capacidad de atención que es mucho menor en algunos sectores del país. Muchas gracias, Estefanía, que estés muy bien. Y pensemos en los traslados asociados al